No es una excepción que un fotógrafo de arquitectura sea arquitecto. Creo que es lo más normal, ¿no? Entonces yo intenté tener un círculo virtuoso, ¿no? No fuera orientado solamente por el dinero, sino para hacer cosas que me interesaban, ¿no? Y él dijo, sería interesante que un brasileño fotografara el Iberê Camargo, que en este momento se terminaba el hormigón. Yo dije que sí. Entonces mi primer encargo en Brasil fue para CISA. No pienso del impacto, sino que hay cosas que hay que hacerlas. Pienso que el impacto es que nosotros latinoamericanos seamos más empoderados, ¿no? Leo, gracias por estar aquí y darnos un poco de tu tiempo. Esta charla te emociona mucho, fue un poco medio de sorpresa, pero te agradezco que hayas podido participar. Me gustaría iniciar preguntándote qué hobbies tienes, cómo sueles pasar tu tiempo libre. Buena pregunta. Hola. Gracias por la invitación, un gusto estar aquí contigo. Sabes que me gusta hacer nada. ¿Nada? Ese es mi hobby favorito, no tener ningún apuntamiento, estar un día así sin apuntamientos. O sea, tu tiempo libre es nada. Esto es lo que más me encanta. Hago poquísimo, pero es buenísimo. Ok, y entonces, ¿cómo suele ser como tus rutinas? ¿Qué suele ser como tus días de trabajo o de actividades? O sea, ¿que siempre traes una cámara o cómo suele ser como tus rutinas semanales? No, mi rutina es estar viajando, ¿no? Entonces, antes de la pandemia, yo intentaba hacer una semana en São Paulo, una semana viajaba fuera de Brasil, otra semana en São Paulo, otra semana viajaba en Brasil. Sí. A veces no alcanzaba a hacerlo así, ¿no? Y después de la pandemia no quiso tener esa rutina tan dura de estar. Me di cuenta que por 15 años nunca estuve 15 días de seguida en una ciudad. Eso era bastante duro, ¿no? Después, en la pandemia, mi mujer y mi hija fueron a vivir en Estocolmo, Suecia. Entonces la rutina cambió un poco. Intento estar ahí también, pero igual los viajes continúan. Pero el tema es que intento quedar ahí cuando pueda. Estos viajes que comentas de una semana fuera de Sao Paulo, ¿siempre de trabajo o siempre o mitad y mitad? Sí, casi siempre. A veces conseguía hacer un viaje con la familia aprovechando algún trabajo. Pero el bueno para mí era no viajar, estar en casa, ¿no? Claro. Entonces, pero bien también, ¿no? Sí, está bien. Oye, Leo, tú también estudiaste arquitectura. Me gustaría preguntarte si te acuerdas de ese momento en el que tienes que tomar la decisión de elegir una carrera. ¿Cómo fue para ti elegir arquitectura? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Ya a lo mejor tenías un familiar o no. ¿Te acuerdas un poco de esa etapa? ¿Cómo fue? Sí, mi papá era arquitecto y él pensaba que yo no iba a ser un buen arquitecto. Entonces, yo decidí hacer economía antes, pero a mí no me gustaba nada. Entonces, estuve en esto por casi 2 años y después, finalmente, empecé a estudiar arquitectura ahí en mi ciudad, en la pública, que se llama mi ciudad Uberlândia, en el estado de Minas Gerais. Y ahí el tema de la fotografía empezó de forma muy orgánica, porque ahí el curso de arquitectura estaba junto con Bellas Artes. Y ahí tenía una clase de fotografía. Entonces, la gente decía que estaba muy buena y yo me acerqué ahí de curiosidad. Claro que no tenía lugar para los recién ingresados, pero lo hice como sin matricular, ¿no? Y después el próximo semestre inscrito, ¿no? Y me llamó la atención incluso
Este profesor era mexicano, es mexicano, se llama Tomás Jareo. Nació acá en DF y con los 9 años migró a Estados Unidos, a Los Ángeles. Estudió cine y después empezó a trabajar con un japonés haciendo documentales por todo el mundo. En un momento fue a Brasil, a él le encantó Brasil y quedó por ahí, ¿no? Me fue a vivir en São Paulo y daba clase de inglés para mantenerse. Y en un momento tuve un concurso para profesor de fotografía en Uberlândia, ¿no? Y ahí él ganó el concurso y fue a vivir en Uberlândia. Cuando yo fui a conocer la clase, lo que me encantó es que el tipo era muy apasionado por lo que hacía. O sea, en ese momento nunca había pensado en ser fotógrafo. Pero la pasión que él tenía por fotografía, esto sí me encantó. Eso, yo quiero ser como él, ¿no? Tener una pasión, ¿no? Que sea. Entonces por ahí hice el curso por un semestre y después el otro, después él me invitó a ser tu asistente. Lo hice por 1 año y medio. Y ahí empezamos a inventar cosas, porque en realidad solo tenía un semestre de fotografía, este curso y nada más. Entonces lo hice, él trajo la tesis de Bellas Artes en fotografía como alumno de arquitectura por 1 año. Después de ese la ingeniería mecánica compró un equipo súper bueno, llamaron a él para enseñar cómo lo usaba. Todo lo que él hacía me llamaba y yo iba junto con él. O sea, llevamos siempre muy bien. Y lo vi una foto que era como del impacto de una gota de leche, que hacía unas formas muy bonitas. Ah, qué bonito. Entonces armamos un proyecto científico para hacer fotos de esto. O sea, fue como un proyecto de extensión ahí. Yo trabajé en eso más por 1 año. Y de este proyecto hizo, creo que 5 exposiciones en Brasil, que yo tenía también un amigo artista que él siempre me dijo, ¿por qué no participa de este? Era como concurso, ¿no? Para esas exposiciones. Y fui ganando estos y empecé a hacer un par de exposiciones, unas 5 por todo Brasil. Y después, este último semestre, yo decidí no hacer nada con fotografía, hacer mi proyecto en vivienda social, en arquitectura, para ver si yo iba a ser fotógrafo o arquitecto. Después, cuando me recibí, nosotros decidimos no hacer una fiesta, sino un viaje, ¿no? Fuimos a Grecia. Y la idea era, yo había postulado para entrar en la fábrica, que es una agencia de creatividad del grupo Benetton, donde hacía la revista Colors de Oliviero Toscani. Entonces, hizo este viaje. Entonces yo pensaba que iban a llamarme, entonces yo quedé en Europa viajando. Yo fui a Siria, Líbano, Turquía. O sea, es un viaje por el Oriente Medio. Y ahí mi papá me llamó para hacer unos trabajos para él, para que yo volviera a Brasil. Y en algún momento me llamaron ahí en Italia y yo fui a vivir ahí por 1 mes y hacer una prueba. Y ahí no funcionó bien ni para mí ni para ellos. Pero tenía unos amigos en Portugal y decidí salir de Italia para Portugal por un par de meses.
Y ahí conocí una pareja que era una brasileña y un austríaco, que él daba clases de saxofón para el principal paisajista de Portugal, João Nunes. Y en aquel momento, en 2002, él representaba Portugal en la Bienal de Venecia. Entonces, Timo, era el nombre de él, insistió para que yo conociera a él. Yo dije que sí. Y no, la verdad es que no tenía portafolio de fotos de arquitectura. Las fotos que hice para mi papá eran horribles, que él nunca más me llamó. y yo tenía un catálogo pequeño de esta exposición de las gotas de leche. Y ahí, pero tuve una idea de, mira, yo no tengo portafolio, pero tú eliges una obra, yo voy, fotografo y después hablamos de dinero, ¿no? Y a él le gustó esto y dijo que la próxima semana iba a su oficina para arreglar las cosas y iba a hablar con tu socio. Y la certeza que tenía que a mí me gustaba mucho el parque del Tejo, del río Tejo. Y quería hacer la experiencia ahí porque era un lugar que a mí me gustaba mucho, ¿no? Entonces arreglamos todo, ok, vamos a hacer la prueba del parque. Estuve ahí casi una semana fotografiando en aquel momento diapositivos. Y pasó todo. Yo subí del puente para hacer unas fotos más aéreas y casi la policía me lleva porque no podía subir caminando. Pero estaba... llovió y caí con la cámara, no funcionaba más, pero después... No sé, pasó toda esa semana y yo compré un equipo, un proyector de diapositivos, elevé a su oficina, hice un orden de las fotos, todos slides. Y fue muy curioso porque yo apretaba así, decía un ruido así, y él dijo, bestial, bestial. Pero bestial... En aquel momento, para mí era mucho más tranquilo escuchar el español que había estudiado que entender el portugués de Portugal, que era muy distinto, ¿no? Entonces, y la palabra bestial se parecía mucho con la palabra mierda en portugués. Entonces yo estaba como... Pensaba que no le gustaba, pero estaba muy animado, ¿no? Okay. Al final de esto me llamó para fotografiar toda tu obra, ¿no? Entonces, por eso decidí ir a vivir en Portugal. Ok. Leo, a ver, ahorita platicaste un montón de cosas que sí. Está muy padre. Entonces, quiero regresar un poquito de parte de esa historia. Ajá. A lo que comentaste. Entras a arquitectura e inmediatamente te llama la atención la fotografía. Entonces, entras a este curso que no podías entrar, pero tú vas como por gusto, ya luego te inscribes. Sí, no, era más por curiosidad. Sí, no es que no me apasioné. Me apasioné por la pasión del profesor. Del profesor. Pero digo, desde que entraste ya hubo un pequeño interés, o sea, eso está curioso. Sí. Luego te iba a preguntar, este profesor no era fotógrafo de arquitectura, imagino. Nada. Entonces, aunque tú estabas estudiando arquitectura, lo que te apasionaba era su gusto de la fotografía. Sí. Y tú de ahí pensaste de que no te quiero como a lo mejor entender un poquito. ¿Era un gusto, una pasión? ¿O en algún momento, o en qué momento fuiste pensando en dirigirlo a la mejor arquitectura? ¿O al revés? Mientras más te iba gustando la fotografía, pero no estabas haciendo fotografía de arquitectura, ¿pensabas a lo mejor no hacerlo? ¿O nunca la despegaste? O sea, ¿siempre combinaste estas dos pasiones? Yo pienso que todos los fotógrafos que se dedican a la arquitectura, la pasión viene de la arquitectura, no de la fotografía, ¿no? O sea, se interesa por la arquitectura, o sea, no es una excepción que un fotógrafo de arquitectura sea arquitecto. Creo que es lo más normal, ¿no? Entonces, yo te pregunto porque también comentaste que al momento de hacer tu tesis estabas como en esta decisión de ser fotógrafo o arquitecto, pero te preguntaste... ¿En algún momento fuiste como sintiendo este cambio o cómo te fue yendo como dirigiendo más allá? Igual y preguntarte, o sea, ¿llegaste a terminar proyectos de arquitectura? ¿Llegaste a hacer alguna obra o algo? No, casi nada, no. Yo pienso que este cambio fue cuando conocí
este paisajista, ¿no? Entonces esta relación con los arquitectos ahí saca la parte buena de hablar las cosas que corrieron bien, ¿no? Ujú. Entonces esto pienso que fue el momento que la primera vez que me sentí que era fotógrafo profesional, ¿no? Y decidí vivir en Portugal, ¿no? Y fue con paisajes, ¿no? No tanto como con obras o edificios, ¿no? Sino que fue con un primer encargo de... Como él me llamó para fotografar toda su obra, entonces tenía mucha cosa que era con arquitectura, ¿no? Uh-huh. O sea, jardines de edificios, o sea, tenía este parque que fue el primero, sí, era más un parque, ¿no? Pero tenía de todo, no sé. Y luego te pregunta lo que acabas de decir al inicio de que procuras en los últimos años una semana viajar, una semana en Sao Paulo. O sea, a lo que veo desde joven, te fue muy práctica esta vida como de viajero, ¿no? O sea, siempre has sido así de no estar en un solo lugar. ¿O fue como que fue sucediendo a partir de la carrera? No, fue bastante orgánico, ¿no? Esto era más un tema de agenda que no quería estar un mes fuera de casa, ¿no? Es más una estructura de no estar siempre afuera de casa. Entonces, ahí estaba una semana en casa, otra fuera, ¿no? Uh-huh. O sea, esto era más el plan para que no... Por sí, la familia, ¿no? Pero es que así platicado, yo me imagino, y se me suena muy pesado, o sea, aunque sea una semana y una semana, sí. Pero que tú digas que sí quieras mantenerlo así. Digo, obviamente, todas las experiencias que has vivido y seguirás viviendo está increíble, pero tantos años así como que me suena de que... No, era durísimo. Sí. Sí, o sea, me suena que también sientes como un cierto gusto. Digo, también es un trabajo y te permite seguirlo haciendo, pero se me hace como curioso. Y por eso te iba a preguntar, cuando dijiste que tu papá te habló para un trabajo, yo pensé que era para algo de arquitectura, pero no fue para fotografar su obra. O sea, ya sí. También él como que había aceptado que no... No, yo pienso que él quería más que yo volviera, no quedase en Europa. Esa es una manera de traerme de vuelta. Yo pienso que él quería que yo estaba en su oficina trabajando con él. Entonces, y para ayudarme a entender, este momento de los paisajes, que ya estás en Portugal, ya habías terminado la carrera, dices, ¿no sabes? Sí, tenías 25 años más o menos. Sí, por eso. Y decides quedarte en Portugal para continuar con esta idea. Entonces, ¿cómo fue ese transcurso de que te encargan este paisajista, uh-huh. toda su obra, ya te da un portafolio y imagino que te empiezas a... No, es que él trabajaba con muchos arquitectos con los arquitectos buenos también. Entonces, fue un poco natural también que empezara a fotografiar y coincide también con el momento más interesante de la arquitectura portuguesa, ¿no? Que fue justo después de la Expo 2098, ¿no? Entonces él estaba produciendo muy buena arquitectura ahí. Entonces, luego comentas que dabas el clic, o sea, ¿qué cámaras usabas en ese momento? Sí, ya usaba Canon ahí, pero con película. En película. Sí. Y, o sea, pienso que todo el percurso fue bastante natural, pero de trabajo duro, pero siempre fui un poco inteligente de intentar elegir las cosas que yo fotografara o que fueran interesantes, ¿no? Entonces esto yo pienso que si uno hace cosas malas, el arquitecto malo va a llamarte porque es como un círculo. Sí, se vuelve un círculo vicioso de que... Sí, entonces yo intenté tener un círculo virtuoso, ¿no? De estar, que no fuera orientado solamente por el dinero, sino para hacer cosas que me interesaban, ¿no? Entonces y esto todo fue bastante rápido, ¿no? Porque... Sí. Incluso llegó un momento que publicaba mucho, sobre todo en Europa, todas las revistas, como publiqué primero en Domos que en una revista brasileña, ¿no? Entonces, la gente pensaba que yo era italiano, ¿no? Porque no tenía nada fotografiado en Brasil. Entonces llegó un momento que conocí a Cisa en 2005. Antes de esto, João Nunes me presentó el otro paisajista, que son los dos más importantes, João Gomes da Silva. Y él lo que hacía las obras con Cisa, los jardines de Cisa. Entonces ya había fotografiado un par de obras de Cisa para João Gomes da Silva.
Entonces, no por encargo directo de CISA en ese momento, sino por... Sí, pero un día que fui ahí en Porto, yo le vi una foto de un par de proyectos y él dijo, oh, sería interesante que un brasileño fotografara el Iberê Camargo, que en este momento se terminaba el hormigón. Entonces, yo dije que sí. Entonces, mi primer encargo en Brasil fue para CISA. Pero te encargó en Portugal. Sí. Estando allá te conoció. Hay que ir a hacer allá. No, pero entonces la primera obra que fotografié en Brasil, en este momento, antes, o sea, 2002, 2003, yo iba a Brasil y 2005 también, porque eso fue al final de 2005. Yo iba de vacaciones por 2 meses, no hacía nada. Tenía mucho más tiempo, era mucho. Y ahí, en este momento, fines de 2005, cuando tuve este encargo de CISA, yo decidí a buscar algunos arquitectos brasileños para fotografiar. Y el curioso fue que me recibieron súper bien. Yo quería hacer una obra de algunos, pero ya me encargaban 2. Entonces fue ahí, empecé. Y justo en este momento, yo había hecho una 2G de Portugal que tenían algunas fotos mías, ¿no? Y ahí lo propuse a 2G hacer una monografía de Paulo. Pero justo 2 meses después él ganó el Pritzker. Entonces la monografía quedó un poco cambiada, que querían que fueran obras más recientes, pero eso se tardó 1 año o 2 más para decidir cómo iba a ser, quién iba a editar. Y lo hice la 2G de Paulo Mendes da Rocha, ¿no? ¿Lo conocías a él o era como una excusa para conocerlo? No, yo había conocido, por eso yo quería fotografiar su obra, y entonces yo propuse la 2G como una excusa, ¿no? Pero lo que no sabía era que iba a ganar el Pritzker 2 meses después. Y eso lo facilitaba, pero también lo complicaba un poco. Sí, no, creo que al final fue peor. Porque sí. Sí, porque ya se mete otro tipo de intereses, Sí, pues ya no... Exacto, sí. Pero igual, bien, ¿no? Pero después también conocí a Daniele Pisani, que ahí hicimos el libro de Electa. Esto sí, trabajamos más tiempo ahí. Y te comento, o sea, inicias con paisajes, aunque sí había arquitectura, pero entiendo que el encargo era de un paisajista. Cuando fuiste ya transicionando a obra, y luego a lo mejor temas ya de urbanos en tu fotografía, o sea, en estos primeros aspectos, o sea, ¿qué era lo que tú buscabas en tus fotografías? O sea, ¿qué fue lo que aprendiste o qué era lo que tú buscabas a lo mejor capturar en ese momento? Hay temas como que a veces veo de que buscan una cierta imagen o que la imagen representa a lo mejor un momento del día o la manera en que se usa la obra. O sea, para ti más o menos, ¿qué entendías en ese momento o qué recuerdas? Yo pienso que siempre busqué que mis fotos fuera verdadera, ¿no? Porque en la fotografía es muy fácil tener efectos, buscar cosas, o sea, mentir, ¿no? Sí, pues con un ángulo exagerar alturas, Exacto. profundidad. Entonces todo. yo siempre he intentado que mis fotos fueran invisibles en el sentido de no especularización y de alguna medida precisas con la luz, con los colores, igual creo que desde siempre otra cosa que aprendí muy temprano fuera de sacar pocas fotos, ser más también dentro de la precisión, no hacer un montón de fotos porque después la selección, la edición era una cosa que era bastante aburrida, ¿no? ¿Pero eso lo aprendiste con tus profesores o a ti te salió como No, distinto? esto son cosas como distintas, ¿sí? Sí. Sí recuerdo cuando fuimos al centro universitario que tal cual llegabas, te acomodabas todo, 2, 3 y acabaste, y es la que sigue, o sea, como que muy rápido, o sea, también recuerdo en ese momento, no sé si te acuerdas de esa vez que fuimos, que no sé si a lo mejor por el tema de tiempos o algo, o tú sueles ser así de
de rápido en la fotografía, porque me acuerdo que vamos caminando, pero de repente como que decías aquí, y tomabas algo, y luego seguíamos caminando, aquí. O sea, he visto otras personas que dicen que tengo que ir un día antes, y irlo buscando, y definir los ángulos de antes. O sea, ¿suele ser tú así, o de las dos maneras, o según cómo se preste? Pero son dos cosas, ¿no? Una cosa es cuando tengo un encargo, entonces tengo un día para hacer una obra completa, ¿no? Entonces, pero cuando hago algo más panorámico, va a ser un libro, o sea, tengo pocos días para visitar varios edificios. Entonces, esto de planear, yo pienso que es parte del mito del fotógrafo también, porque como la luz es algo tan dinámico, o sea, quizá tú planeas algo y se va a ir a visitar, tiene una luz, el otro día hay otra completamente distinta, ¿no? Uh-huh. Y para mí es mucho más la cámara, lo que sea, el dron, lo que sea, es una herramienta, ¿no? Entonces, para mí es importante no estar ahí con la cámara, sino mirar. Entonces, como tu experiencia, viste que cuando pongo la cámara, ya imagino y no quiero, es un poco pap. Sí, sí. Esto sí es curioso, ¿no? Sí, recuerdo porque tío, no recuerdo si era a lo mejor por la prisa, pero sí veía que llegabas, y me acuerdo como, hasta como sonrías de la tengo, y ya vámonos a la que sigue, sí, pero corriendo casi, o sea, era muy rápido. Pero te veía muy contento también, o sea, mientras estás ahí fotografiando, vas como disfrutando, que a lo mejor sí sientes esa sensación de la tengo, o sea, aquí está la que quería, bueno, una de estas tres. No, la que quería es dentro del contexto, ¿no? Uh-huh. O sea, también es... Quizá voy a decidir que el otro día voy a estar ahí por la mañana porque es otra luz, me interesa la otra fachada. Uh-huh. O sea, si puedo hacer en distintos momentos, pero más rápido, porque entendiendo un poco, cuando se va al lugar ya tiene una... Sabes cómo es la luz y puedes decidir volver el otro día en otro momento, ¿no? Ok. Mientras iniciabas tu carrera, pues, y continuabas fotografiando arquitectos contemporáneos, ¿te fue naciendo el gusto por la arquitectura moderna o ya lo tenías? ¿O este gusto de fotografiar los edificios de la ciudad, pero edificios no todo contemporáneos, sino enfocarte también en ciertos arquitectos que ya habían tenido su trayectoria en los años 50, 60? Sí, no, yo pienso que me incomodaba mucho mirar los libros de arquitectura y arquitectura latinoamericana prácticamente no existiera, ¿no? Está sobrevalorada, ¿no? O sea, uh-huh. Entonces... Infravalorado más bien. Sí, entonces yo quería hacer algo más personal en el sentido de hacer mi parte en ese sentido de... Igual nuestros países, lo que cambia un país más desarrollado, rico, es que dan mucha atención a los archivos, la memoria, ¿no? Ya tienen todo muy involucrado, ¿no? Entonces, yo pensaba que no. Yo siempre tuve bastante claro que nosotros podríamos hacer, quizá con mucho menos recursos, cosas tan buenas como ellos con todo el aparato. Uh-huh. Entonces, yo intenté un poco hacer como este proyecto como, no para mí, pero para todos, ¿no? O sea, uh-huh. Igual mucha gente local me ayuda con esto, ¿no? Porque yo voy a los lugares porque hay gente que da un soporte ahí. O sea, es una cosa orgánica, pero... O sea, por eso también el gusto, ¿no? Que es un proyecto colectivo, aunque sea una visión personal. Pero el proyecto es de una manera colectiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, como el tema de hoy de que fuiste a visitar un templo antes de vernos aquí, cuando vas a ciudades, ya sea por encargo o por gusto, investigas un poco
la ciudad o algún referente, o tú anteriormente a lo mejor estás investigando y vas como que separando de que, mira, aquí está esta persona o esta obra en tal ciudad, a lo mejor un día que tengo oportunidad voy. Yo pienso que hay los investigadores locales. O te conectas con ellos y preguntas de, oye, ¿qué lugar interesante hay aquí? Sí, igual también, como ellos me soportan, yo soporto a ellos también. Por ejemplo, Claudia Rueda está haciendo algo de las iglesias. Entonces yo digo a ella que podía dedicar un día para ella, ¿no? Okay. 2 periodos, ¿no? Entonces... Dices, como ellos te ayudan, todos los ayudas. Sí, entonces es más como un proyecto colectivo, ¿no? Sí, ok. Pero, tío, de todos modos, sí está este interés continuo en la ciudad de antes, no enfocarte tanto como en lo contemporáneo o en lo futurista. O sea, eso a lo mejor te llega por encargos. Sí, eso es inevitable, pero tú personalmente siempre buscas también darle un poquito de tiempo a esa parte, como dices, de dar como tu ayuda a ese tipo de proyectos. Sí, yo pienso que el contemporáneo ya los arquitectos me encargan, ¿no? Entonces, ya. ¿No sientes alguna diferencia bueno, imagino que sí, del proyecto de encargo al que tú haces, ¿notas alguna diferencia mientras lo realizas? O sea, ¿algún objetivo diferente? ¿O cómo lo hayas visto? La manera que yo fotografo es igual, aunque el proyecto personal tengo mucho menos tiempo, ¿no? Y también cuando acepto un encargo, o sea, tengo un compromiso de entregar un conjunto de fotos, ¿no? Entonces, la dedicación es mucho más grande, ¿no? Uh-huh. O sea, la dedicación es igual, que se diluye por más edificios y por menos, ¿no? Por encargo. Ok. Y por ejemplo, en los que son encargos, ¿cómo suele ser tu relación con la persona que te la encarga? Imagino que suele ser el arquitecto, el arquitecto a cargo de la obra. ¿Cómo suele ser tu relación con él cuando te lleva un proyecto de encargo? A lo mejor hay quienes repiten y ya se conocen, pero a lo mejor con alguien nuevo, ¿cómo suele ser esta dinámica de presentarte? Digo, yo creo que si te contratan es porque ya saben cómo es tu obra y a lo mejor no necesitan dirigirte o pedirte algo, pero a lo mejor ¿cómo suele ser tu relación con ellos? Sí, esto soy muy afortunado porque nunca he tenido problema de la gente intentar dirigirme o hacer algo así. O sea, me dejan bastante libre para hacer mi trabajo, ¿no? Igual, yo intento hacer un filtro, o sea, no acepto todos los encargos, ¿no? En el sentido, claro, la primera vez se puede hacer el filtro, después ya tiene una relación con un arquitecto, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, el filtro funciona en la primera vez que te piden un presupuesto. De ahí tú vas a decir que sí, que no. Y porque si son cosas también que a mí no me gusta, también es difícil porque es como ser honesto con la gente, ¿no? Ok. Y digo, a lo mejor en cuanto al filtro de obras, como comentabas al inicio, de si haces fotografías a lo mejor malas o de obras malas, te pueden contratar arquitectos malos, pero a lo mejor, ¿qué es lo que tú buscas en una obra? O sea, imagino que te mandan una imagen de, mira, es esta casa o este proyecto. ¿Qué es lo que tú filtras a lo mejor de qué tipo de proyectos quieres fotografiar? O sea, de un estilo, o que propongan algo, o que ofrezcan algo nuevo a la ciudad, o que a ti te interesa a lo mejor una cierta tipología. O sea, ¿qué es lo que a lo mejor tú metes en los filtros de proyectos que te llegan? Hay varios filtros, ¿no? Uno es, hoy en día para mí es mucho más importante que no estoy con mucha paciencia a divas arquitectas, ¿no? Arquitectas. Entonces, prefiero fotografiar quizá una obra que sea menos interesante y que disfrutamos bien y que estamos bien, que fotografiar que sea un agente de promoción para una diva. Entonces, hoy en día mi filtro está más en este sentido. Prefiero promover a arquitectos que... Para mí está bien, que muchos de los arquitectos que empecé a fotografiar no eran nada conocidos, entonces nosotros crecemos juntos, ¿no? Esto me gusta. Si muchos que tienen 2G,
cosas importantes, cuando empezamos no tenían nada, ¿no? Tenían, sí, ya tenía un par de obras buenas, pero como Solano Benítez, cuando yo fui a Paraguay, ¿no? Fui el primer fotógrafo a ir en Paraguay, ¿no? Y Javier Corvala. Entonces, ahora está de moda, solo quiere ir ahí, pero en realidad fui 3 veces en Paraguay, y Paraguay está súper, ¿no? Entonces, esto me gusta, ¿no? De poner algo, de tener esta sensibilidad de estar en lugares interesantes antes que sea así. Sí, te entiendo esa parte de que es difícil tratar con cierto tipo de personas que a lo mejor por cómo se sientan o como por quieran representarse. Entonces, digo, a lo que entiendo, influye más para ti la persona que el proyecto al momento de elegir un encargo, de aceptar un encargo más bien. Sí, en este momento de mi vida, sí. En este momento sí. Sí. Sí, porque digo, o sea, a lo mejor ya por tu trayectoria... Sí, ya tengo demasiadas divas en mi vida. Sí. Y te preguntaba también como por la escala. Igual, o sea, conmigo no son tan divas, ¿no? Pero siempre me manejan muy bien. No tengo pero igual no quiero sí, generalizar ni ser instrumento ahí de... Mira. Sí, porque a lo mejor ya también hay quienes quieren usar tu trayectoria en su beneficio o de lo que están buscando por detrás, pues más allá de la sí, obra. es como el tema de la pasión, ¿no? O sea, el arquitecto que sea apasionado por lo que hace, esto más que quiera usarme para promoverlo, lo que sea. Y ahorita también hablando de las publicaciones de los libros, ¿en qué momento como que decides que es momento de publicar un libro? O sea, de cuando dices, o sea, ya tengo toda esta obra o tengo un objetivo con esta primera publicación, o sea, ¿cómo fue para ti también esa parte? No, todo esto siempre fue bastante natural. Siempre el tema de las exposiciones, de los libros, siempre fue invitaciones. Entonces, y como me gusta, entonces dedico. Entonces, todos estos libros fueron invitaciones para hacer libros. Y ahí propongo algo y quiero hacer algo que no sea un libro más, ¿no? Que tenga algo que sea interesante, ¿no? Interesante. En una de las charlas que encontré tuyas en YouTube, mencionas que algo que te gusta o que es importante para ti de la fotografía es que te permite como que detenerte. Es decir, apreciar realmente como que un espacio, un lugar, porque tenerla ahí de frente. Lo que buscas, a lo mejor no sé si en la publicación o solamente en la fotografía, es a lo mejor que vean eso que tú estás viendo en ese momento, o sea, como que puedan apreciar ese momento, o más o menos como a qué te refieres con ese comentario. No, pienso que son cosas muy distintas. El momento que estoy fotografiando es un momento muy solitario en el sentido de concentración, o sea, voy a estar ahí todo el día, pero estoy ahí conectado con, o sea, hay un movimiento del sol. Arquitectura siempre es algo fijo, ¿no? Entonces, como tener un conjunto de imágenes que habla sobre ese proyecto, ¿no? Las exposiciones, los libros es más como la arquitectura, ¿no? Un libro es como tener un terreno y ahí tú decides cómo hacerlo, ¿no? Igual una exposición, hay un terreno, hay un lugar. ¿Cómo vamos a poner estas fotos aquí, no? ¿Cómo crear relaciones entre estas 3 fotos, entre estas otras 3, entre estas 4, 2, 4, lo que sea? Entonces, uno es más proyecto, o sea, los libros y las exposiciones. Creo que ahí soy más arquitecto, ¿no? Aunque siempre trabajo con diseñadores gráficos, trabajo con Michele, que mi mujer, que es arquitecta, diseña muy buenas exposiciones, entonces siempre también algo colaborativo, ¿no? Pero ahí soy más arquitecto en el sentido que tengo que hacer un proyecto, ¿no? Tener una idea, algo que...
Sí, como comentas de que buscar algo que proponga algo diferente, no solo como hacer un catálogo. Exacto, sí. Por eso veo que mi trabajo está en un otro lugar distinto que no sea solamente ilustración, que son más autónomos, ¿no? Okay. El libro como libro, la exposición como, aunque tenga algo a decir, ¿no? ¿Y tú sueles coleccionar libros también de fotografía o de arquitectura? ¿Sueles buscar ahí también inspiración o algo? No sé inspiración, pero me encantan los libros, entonces consumo bastante. Sí, a lo mejor no inspiración en la fotografía, pero también lo que propongo. Sí, a veces compro libros porque hay una costura distinta, ¿no? Ajá, también. O sea, es una búsqueda, pero... Entonces me gusta por la materialidad, tiene una tapa, o a veces compro algo que no hay nada que ver porque me gustó la tipografía. Para tenerlo como referencia, pero que a lo mejor ni es arquitectura. Igual no uso como referencia, pero son cosas que es como más un gusto. Coleccionar cosas que, o sea, me interesa. Sí. Es como me interesó esto. Claro que después, pero no uso como referencia así, sino son layers de intereses. Ok. ¿Te gustaría hablar de todos o algunos? Este está bien, pero sí. Luego de alguno específico. Sí, empezamos con el último que yo hice. Es un libro de São Paulo. Hacer un libro de São Paulo es muy difícil porque la ciudad es muy compleja, ¿no? Hay muchas cosas. Entonces el concepto es que la parte este, el oeste y el centro están en el centro. Y ahora estoy haciendo el norte-sur y también el centro en el centro. Y este concepto ya tengo en varios libros que siempre hay el problema de la foto página doble, ¿no? Entonces, mira que acá pero elegí las fotos para que ellas puedan funcionar de forma autónoma, ¿no? O sea, aunque sea una foto, puede funcionar media y media, ¿no? Derecha a izquierda. Es un poco... Son cosas así que me interesan, o sea, como para que también sea un poco más... Para jugar también. Mi trabajo es demasiado riguroso también, o sea, podemos jugar con esto. Antes de continuar con otros, en el momento en que los drones se empiezan a volver más disponibles, ¿fue algo emocionante para ti? ¿Siempre te había interesado hacer fotografía de altura o aprovechar esto para a lo mejor agarrar fachadas más altas o algo? ¿Cómo fue para ti cuando empezaste como que a tenerlos y experimentar? Sí, ya tenía experiencia con fotografía aérea, que algunos proyectos ahí hacíamos con helicóptero, pero ya tenía experiencia, ¿no? Pero esto pasaba, o sea, 5 veces al año, ¿no? Y el dron sí es una herramienta bastante bonita porque... Y siempre lo quiso hacer un proyecto de bullet marks, porque sí, la obra de él, la pintura de él, sí parece con los proyectos. Entonces, el dron sí funcionó bastante bien. Sí, como este tema de la quinta fachada, que hay muchos proyectos que apenas hasta hace unos pocos años se pueden apreciar realmente porque necesitabas la altura, pues. Sí. No, esto me interesa mucho y sobre todo estos libros de ciudad, sí, le uso mucho el dron porque ahí tiene una dimensión ahí más urbana, ¿no? Sí, me usa bastante el dron. Sí. Es algo que ya siempre procuras como que tener. Sí, yo pienso que... Pero el tema es que imagina que hago un ensayo sobre una casa, lo que sea. Y ahí... Imagina que saco en un día 40, 50 fotos para el arquitecto elegir 20, ¿no? Claro que entre 20 fotos que tengan 1, 2 de drone, no puede tener 10, ¿no? Que no hace sentido. O sea, es un poco como un celular, ¿no? Es algo que se puede usar como apoyo, ¿no? Sí, como mencionabas, son herramientas a fin de cuentas para lograr lo que estás buscando. Sí. Vale, ¿puedes continuar con este libro que era lo que estabas buscando? Sí, este libro es mi primer libro de artista. Es
hice una exposición que se llamaba Río Encuadrado, y esta muestra que está aquí es el mismo concepto, porque las fotos originales son en color y rectangulares, proporción 2:3. Y antes, para terminar con el tema del dron acá, esto del dron, pasó una cosa, que la proporción de la foto del dron era 4:3 y la cámara 2:3. Entonces era como un 2:3 es la mitad de 4:3 y el 2:3 son 2 4:3. Entonces por eso el concepto ahí de tener fotos de dron en el suelo. Entonces un poco jugar con esto. Claro, acá hay unas cosas que he cambiado para crear esta ese collage, relación. ese diseño No es un collage, pero es como pensar visualmente varios proyectos, ¿no? Entonces, pero esto tiene esta particularidad de tener dos formatos distintos. Ya con las fotos cuadradas, ahí sí es como hacer la foto de la foto, ¿no? Porque es cortar la foto y reencuadrar, ¿no? Igual también transformar en color a preto y blanco. Entonces primero hizo la exposición y el libro, que es otro. Y nosotros he trabajado con un amigo diseñador que es buenísimo, se llama Julio Mariucci, y Alice, que trabajaba con él, Vigiani. Entonces empezamos y vamos a hacer como un catálogo para la expo. Y ahí llevamos para un otro lado, que era ese libro. Pero ese libro era demasiado difícil de hacerlo porque entonces lo hicimos 2 años después y hicimos un otro que fue el catálogo de la expo. Porque ese al final sí cambia la foto otra vez, ¿no? Porque si las fotos son cuadradas, pero cuando uno hace así, ahí cambia, ¿no? Está mitad con mitad la foto cuadrada, ¿no? Si cuando se ve, o sea, no está cuadrada más, son 3 fotos que ahí se ve para el otro lado. O sea, se va siempre reencuadrando de alguna forma, ¿no? Entonces, un poco esto. O sea, hay las 5 cuadradas, pero en algún momento esta se junta y transforma en otra, ¿no? Entonces, siempre hay una aquí que es bastante bonita, que me gusta estas 2 páginas, pero esta foto es aérea y este es el piso, pero cuando uno junta, las fotos se juntan, ¿no? Y se transforma en otra cosa. Igual estas 2, ¿no? Entonces es un poco jugar con las fotos, siempre encuadrar y buscar esa geometría que se... Y por ejemplo, en este caso, ¿cómo fueron llegando un poco a esa idea? ¿Fue jugando? ¿Empezaron con algo específico que dijeras, tengo una idea ya cómo está? ¿O empezaron maqueteando y fue saliendo? Sí, esto fue bastante maqueteando los diseñadores gráficos, ¿no? Y ahí jugando, ¿no? Y digo, como duda, o sea, libros de este estilo, me imagino, ¿cómo se producen en masa, entre comillas? O sea, se vuelve complicado de producir. Son tirajes bastante bajos. Son tirajes muy bajos, o sea, porque... Sí. Entonces, ¿tu objetivo es que sí sean como un experimento o que se mantengan como esto me considero un libro de artista, ¿no? Que es un tiraje bajo y los otros son juntos con estas editoriales que puede ser 3,000 copias más o menos. Y este fue mi segundo libro de artista, que la verdad, esto fue un catálogo de una expo. Y el libro de artista son 3 papeles distintos acá que están juntos, ¿no? Y este es solamente en separar los cuadernos.
Y la parte de texto está aquí atrás. ¿Y esto es porque te encargan el libro y te dejan esta libertad o tú lo propones? No, esto tenía una exposición, iba a tener un catálogo y yo tenía libertad para hacerlo. Para hacerlo como tú quisieras. Es como estos, ¿no? Esto es, el editor le gusta la tapa con foto. Y a mí no me gusta, entonces tiene una serie que es baja, que es la tapa al revés. Y me gusta tipografía, soy el único fotógrafo que no gusta fotos de la tapa, es igual. Es como... Tengo una serie especial que es al revés. Entonces siempre jugando con cositas así, ¿no? ¿Y estos que son como más convencionales, entre comillas? No, este es bonito que tiene el mapa de la América Latina. Grabado. Es como... Hay un artista uruguayo que se llama Torres García y él hizo la América Latina al revés. Ay. Y para mí era importante no tener jerarquía, que la América fuera vista de... Horizontal. Sí, por eso el mapa de la horizontal. Y ahora, justo ahora, estoy haciendo el tomo 2, que tiene Guadalajara. Entonces, el bonito que acá tiene el mapa completo, y ahí los dos juntos tienen 9 ciudades de otro color, ¿no? Estoy justo... Está en la prenta ahora. Pero eso conceptualmente también está como interesante, o sea, de que ya el libro, aparte de lo que tiene adentro, Sí. representa una idea diferente, o sea, que a lo mejor, bueno, no, es que con América Latina este tipo de cosas siempre también son muy sensibles o muy importantes. Sí. Sí, sí. ¿Quieres comentar algo? Sí, no, es el catálogo de la Expo y MoMA que me invitaron para hacerla, entonces trabajé 7 años en este proyecto. 7 años en publicar este libro o en la... Sí, esa es una exposición que hizo MoMA en Nueva York y me invitaron para hacer una visión de América Latina. He trabajado 7 años de eso. Okay. Ese libro es como el libro fotográfico de esto. Entonces, esto me regalaron un portafolio de autor acá en el inicio para no usar las fotos como ilustración, ¿no? Uh-huh. Entonces me dieron como... Y las compraron para la colección del museo, ¿no? Y un encargo de ese tipo, o sea, de retratar América Latina, ¿cómo manejas eso conceptualmente o incluso, o sea, ya tú como profesional, pero también como emocionalmente algo que involucra tanto y que lleva su tiempo, pero tú cómo vas dirigiendo ese trabajo? O sea, algo que lleva tantos años, ¿cómo no te pierdes a lo mejor desde el inicio al final? ¿O cómo mantienes como esa línea? En este caso tenía la curaduría de la Expo, pero yo también estaba muy involucrado en esto, y como yo tenía encargos por la América Latina, estaba también viajando, y tenía mi pesquisa paralela también, pero al final tardaron muchísimo para tener la lista final de la Expo, entonces, o sea, en el último año fue bastante fuerte porque ya tenía más claro lo que querían y yo aprovechaba para hacer algo también libre, ¿no? Entonces, y lo que pasa es que terminó la Expo 2015, yo continué haciendo, ¿no? O sea, sigo con este proyecto. Una hora voy a terminarlo. Es difícil, muy complicado. ¿Tienes algún proyecto en cuanto a publicación de libros personal? O sea, que te gustaría sacar, pero que no fuera por encargo. O sea, que tú pudieras decir, quiero publicar este libro de esta cierta manera, que estés ahorita pensando o trabajando. En 2027 completo 30 años de carrera, ¿no? Entonces quizá voy a hacer algo, ¿no? Un libro de tu trayectoria, de tu carrera. Okay. Entonces estoy un poco en esto. ¿Hay algo que puedas platicar, o sea, de qué es lo que estás pensando en hacer o nomás ahorita que fue tu trayectoria? No, la idea es que estos 30 años sea 30 series. El problema es que quiero que cada serie sea una materialidad distinta, ¿no? ¿Que fueran como 30 libros de artistas? No, hay... Por ejemplo, esta serie de Ríos es una, esta serie de América Latina es otra. Uh-huh. Hay una serie de São Paulo que se llama São Paulo Vertical. O sea, muchas de las series ya tienen libros. Entonces no lo sé cómo
al final cómo va a quedar, pero quiero cerrar las series, ¿no? Ahora acabo de cerrar esta que se llama Latinitudes, que también es de América Latina. O sea, tiene 12 ciudades, 119 fotos. Hizo la exposición en el Musa en la pandemia, en 2020. Pero en este momento tenía 90 fotos de 9 ciudades, ¿no? Entonces, cada año hizo una más. Entonces, ahora ya estoy más para cerrar las cosas que abrirlas, ¿no? Okay. Hoy hablando de fotografía, el tema de video, ¿es algo que te haya interesado, que también tengas pruebas o proyectos en eso? Sí, ya tuve algunas experiencias, pero es un poco difícil, ¿no? Cuando uno llega a un nivel de fotografía, o sea, tú no tienes el tiempo de estudiar el otro y también no, o sea, ya he hecho cosas, pero me interesa, pero todavía no he sabido cómo manejar esto, ¿no? ¿Cómo a lo mejor complementarlo con el tiempo e interés que tú quisieras ponerle? Sí, quizá algunas de esas series va a tener algo en video, pero igual para mí me interesa que sea algo propio, ¿no? Que no voy a hacer un video como otros lo hacen. Entonces, como mi trabajo es bastante personal, no me interesa hacer una cosa que no que no te guste, que no quede como... No es que no me guste, pero que que no sea propio, ¿no? Que tenga que uno vea o sea... La calidad... Quizá no sea ni calidad, pero que sea algo... Yo pienso que mi fotografía tiene algo propio, que es difícil, algo que tiene algo que se reconozca, ¿no? Sí, tu esencia, tu diferenciador. Exacto, sí. Cuando uno vea esta foto es de Pinotti, ¿no? Y en fotografía mucho más, porque en arquitectura es relativamente más fácil como que ver una obra y decir, es tal, cuando ves muchas. Sí, quizá en vídeo también le puedo lograr, ¿no? Pero no he dedicado tanto. O sea, me gusta, me interesa, pero en un momento creo que va a salir algo. No tengo prisa. Okay. Oye, conforme tu carrera fue creciendo y tus encargos y el interés de la gente por tu trabajo, ¿cómo ibas viendo tú o pensando o asimilando esta idea de tanta gente se interesara por tu trabajo y que tus fotografías fueran siendo reconocidas cada vez por más personas mundialmente? O sea, ¿cómo veías tú, asimilabas a lo mejor este tipo de, entre comillas, fama, interés, responsabilidad? ¿Cómo veías tú asimilando esto conforme iba creciendo? Porque a lo mejor uno se puede quedar en este trabajo y yo sigo, pero te has puesto a lo mejor a pensar en eso de cuánta gente ve tus fotos, cuánta gente le interesa, cuánta gente por algo que tú fotografiaste publicaste y le llegó además lo que pueda ocasionar después. Sabes que la fama nunca me interesó, ¿no? Es algo que, al revés, me interesa siempre ser lo más invisible, ¿no? Pero me interesa hacer cosas interesantes. Es un poco... Pero la fama nunca... Pero, tío, más allá de deja tú la fama, o sea, que tus libros recorran el mundo, que tu fotografía recorra el mundo, ¿te puedes tú pensar en el impacto que eso puede tener? Digo, o sea, influye a lo mejor a tu momento de trabajar. Digo, no fama de que digan, esta foto es de tal, pero que tal a lo mejor pienses, bueno, el simplemente de que tal persona me contrató, sé que esta foto, simplemente a lo mejor por la persona, sea diva o no, va a tener una repercusión en muchísimas personas. ¿Eso influye en algún momento o sí a lo mejor nunca ha impactado a ti como por curiosidad? No, pienso que no. Incluso, como mi trabajo es muy personal y las cosas son sutiles, ¿no? Nunca voy a tener algo que sea masivo, ¿no? Porque es sofisticado en el sentido que poca gente se dedica tiempo para mirar las cosas, encontrar las cosas. Entonces, si yo fuera más en ese sentido de hacer fotos espectaculares, de efectos, o sea, eso hay mucho más audiencia, ¿no? Porque es mucho más fácil de enganchar personas, ¿no? Y la manera en que yo trabajo es al revés, ¿no? De tener cosas más, o sea,
menos masivo, ¿no? Sí, que a lo mejor no es como dices, no Es tan como masivo. música, ¿no? Algo erudito tiene mucho menos público que algo pop, ¿no? Pero aún así ese público que tienes, ¿piensas en ese público de vez en cuando? ¿O tío, no es algo que a lo mejor te influya mucho en ti? No pienso del impacto, sino que hay cosas que hay que hacerlas. ¿Entiendes? No pienso, el tema no es que yo voy a hacerla, no, es de cosas que hace porque son importantes hacerlas, ¿no? Sí, que no esperas el reconocimiento Nada, y la medalla y el nada, premio y todo, no, sí. nada. Pero tío, hay cosas que hay que, por ejemplo, eso que dice, hay cosas que hay que hacerlas y que si se hacen bien y resulta en algún impacto, a lo mejor otra pregunta, ¿qué impacto te gustaría que eso tuviera? O sea, que más personas fotografiaran, que más personas se fijaran en esta cultura arquitectónica o ciudad que tenemos, a lo mejor algo que te interesa. Pienso que el impacto es que nosotros latinoamericanos seamos más empoderados, ¿no? No. Sí, que también aprecie lo que tiene aquí en su ciudad, pues no todo el tiempo estar viendo al norte. Exacto, sí. O sea, para mí, por ejemplo, esa exposición estaba muy bonito que la gente de acá se reconozca y sea, qué bonito, mira, wow, la gente, o sea, he escuchado muchos comentarios así, mira, el moderno siempre los ve desde el DF y cuando se ve un conjunto ahí, es, wow, también acá hay este conjunto buenísimo, ¿no? Entonces es mucho más, no busca el impacto, sino que ser coherente es difícil, ¿no? Yo intento ser coherente. Sí, sí, es difícil. Sí, digo, entiendo esa parte de que a veces uno tiende a centralizarse y no valora lo que tiene o la historia que lo tiene, siempre tiende a fijarse más. Y como tú dices, o sea, tiene que hacerse, nomás a lo mejor curiosidad si tú tuvieras alguna expectativa a largo plazo, que entiendo que no, o sea, entiendo que más bien es tú de, no, es que tiene que hacerse. Lo que suceda no es mi responsabilidad, es responsabilidad de quien reciba ese impacto, pues, pero... Sí, no se puede controlar el impacto y tampoco me interesa, que es mucho más... Yo estoy abierto, o sea, es como... No es decir un regalo, yo pienso que estoy haciendo decoración, está abierto. Si uno quiere aprovechar de esto, bien. O sea, imagino que sería más interés. O sea, la parte económica, yo pienso que sería más importante que la gente, o sea, se interesase a comprar los libros, las fotos, porque de una manera esto es lo que financia estos proyectos, ¿no? Si lo hacen más, yo tengo más oxígeno para hacer más cosas, ¿no? Entonces esto, trabajo muy mal esto, pero sería importante que la gente no es apoyar, sino entender que estos trabajos de autor se financian con la audiencia también, ¿no? Sí, que permita seguir haciendo y dándole valor. Sí. Oye, hablando un poco de ya no tanto de fotografía o así relacionado, pero tú que has tenido la oportunidad de viajar tanto y sobre todo en América Latina, ¿cómo ves tú a lo mejor las diferencias o las similitudes en estas experiencias que has tenido? O sea, de que has viajado por tantos países, a lo mejor ha sido por encargos, pero tú mismo dices que de repente tratas de darte tu tiempo libre para conocer y demás. O sea, ¿cómo a lo mejor ha influido o impactado en ti o cómo ves estas diferencias o similitudes de conocer lo que es América Latina? Y en tu caso, que siendo brasileño y que por el idioma hay una separación un poco de América Latina y Brasil, pero a fin de cuentas estamos juntos, también cómo has visto esa parte. Sí, yo veo que hay una separación fuerte, sobre todo de Brasil, que pienso que es más de los brasileños, no sé, mezclar tanto con Latinoamérica. Yo veo esto como una lástima, no para ustedes, pero para nosotros. Claro que Brasil ya es súper grande, es casi un continente. Casi, sí, es continental, entonces, sí. O sea, también es una lástima que los brasileños no viajan tanto en Brasil, ¿no?
O sea, entonces por eso llegan a la misma cosa, ¿no? Por ejemplo, imagina yo ya fui, imagina 100 veces a Europa y yo fui 5 veces en Amazonía, ¿no? Entonces se ve que quizá ha venido 30 veces a Estados Unidos y 10 veces en México, ¿no? Entonces, igual hay más oportunidades también en estos países por estar más estructurados, ¿no? Pero entonces yo creo que las relaciones existen, somos, o sea, ser latinoamericanos culturalmente es cercano. Sí. Sí, porque acá hay una diferencia. Uno ve a un brasileño y hay una cierta similitud, hay algo ya implícito. Sí, es bastante parecido. O sea, nosotros somos abiertos, o sea... Está el tema del idioma, pero de todo está la cultura es igual. Sí, el idioma es algo que también es parecido. Entonces, estamos como a casi nada de ser... Sí, se puede comunicar, yo hablando portugués y tú hablando español. Si uno se interesa, se comunica sin hablar el idioma del otro, yo pienso. Igual a mí me interesa, por eso manejo el español, pero yo pienso que esto está evolucionando, ¿no? En algún momento vamos a tener más interés por nosotros mismos, ¿no? Okay. Igual también todos estos países, Europa y Estados Unidos, están muy decadentes. Entonces, pues, esto acelera el proceso. Sí, eso del primer mundo está medio engañoso, ¿no? Sí. No, esto del primer mundo no existe. Esto es como el occidente. Nuestros países ricos son 12% de la población. O sea, no puede ser representativo eso, ¿no? Uh-huh. Si uno incluye Corea y Japón, mira, ese le llama Occidente, o sea, apenas 2 países del Oriente para considerar Occidente, para que de 8% de la población va para 12%. Okay. Igual BRICS representa la mitad de la población, ¿no? Solamente India y China son casi la mitad, ¿no? Y Brasil ya... Brasil es 200 millones, pero Indonesia quizá tiene, no sé, 400 o lo que sea. India. Sí. Pero tío, volviendo un poco a eso, y antes también me gustaría preguntarte después qué tanto has conocido de Asia, por ejemplo. Pero tío, en esta parte de Latinoamérica, comentaste esto de las relaciones, pero me interesa un poco porque tú has tenido la oportunidad de viajar en tantos países, o sea, ¿qué crees tú que te ha dejado esa experiencia? ¿Cómo te ha influido a ti a lo mejor como persona? Y a lo mejor, ¿qué valor es lo que tú buscas darle, a lo mejor como en este proyecto de América Latina, o al momento de estar fotografiando, ya no por encargo, sino cuando tú te puedes abotrajar la ciudad o demás, este tema como de la cultura, o lo que te digo, en lo que somos parecidos, ya no el tema de Brasil, Latinoamérica, sino en general Latinoamérica, estos países que a pesar de que cada país tiene su cultura, al tú haber podido recorrerlos tantos, ¿qué es lo que a lo mejor que has experimentado o cambiado en ti o que has visto? Siempre me encantó Latinoamérica, esto fue... Y me encanta Asia también, o sea, y también lo veo mucho más cercano culturalmente. Claro que Japón es otra cosa, ¿no? Es más silencio, o sea, pero sudeste asiático es más... o sea, es más caótico. Es más divertido, es decir. Sí. O sea, además, hablan fuerte, o sea, culturalmente es más cercano. Aunque la lengua es imposible los gestos son distintos, o sea, pero se habla fuerte, o sea, tiene una relación así más alegre, ¿no? Uh-huh. Que los otros lugares. Entonces lo veo, o sea, uno ve, y quizá también África, hay mucha más relación, ¿no? O sea, imagina que
la mayoría del mundo, igual Oriente Medio, también la gente es alegre, ¿no? O sea, casi todo el mundo es así, ¿no? No es ese es 12%. Entonces, ¿cómo no aprovechar de esto? O sea, esto hay que cambiar la posición, ¿no? Igual si ellos tienen más plata es porque explotaron más la gente, ¿no? ¿De dónde viene? Sí, de acá. Y ahí tiene menos diferencia, pero ¿de dónde salió todo, no? Ok. También has tenido oportunidad de recorrer Asia, como dices, de Japón y demás. Entonces, amor, comentaste ahorita de Japón, de que hay más silencio, pero ¿qué contrastes ves como de... Ahorita lo comentaste como de que hay ciertos lugares que nos parecemos mucho, pero ¿qué contraste ves en lo que no nos parecemos? Y a lo mejor eso también cómo te impacta a ti cuando estés ahí haciendo un encargo, porque como dices de que tú que también eres una persona muy divertida, muy alegre y demás, pero te encargan algo de Japón, de China, de esos países céntricos, también tú cómo combinas esa parte. Sí, yo conozco Asia, yo he ido unas 5 veces, siempre que voy a Asia intento estar más tiempo, como por lo menos un mes, ¿no? Y ahí intento hacer más vacaciones que trabajo también para... O sea, he tenido trabajo en Asia, pero es una cosa que no quiero tener porque es muy duro viajar en Asia, ¿no? Entonces ya he hecho, por ejemplo, el libro para Fuxas del aeropuerto ahí en Shenzhen, y después quedé ahí 2 meses viajando por sudeste asiático, pero he ido a Chandigarh fotografiar, pero he hecho cosas, pero he hecho exposiciones, he hecho una exposición grande en Japón y ahí quedé un poco más. He participado en la Bienal ahí en Shenzhen también. ¿Es más difícil trabajar allá por la distancia o por No, tiempo? yo pienso porque, imagina que desde Brasil, si me voy a Asia a hacer un trabajo, son 2 días para ir, 2 días para volver. Y un día para trabajar. No voy a quedar, porque si no es kamikaze, ¿no? Quedar ahí 3 días o una semana, ¿no? Entonces es muy duro el viaje, ¿no? Entonces no me interesa... Ok. Ir por trabajo, sino como comentabas, de que más como por vacaciones y más tiempo. Sí, me interesa hacer una cosa, pero imagina ir ahí todos los meses, no, es demasiado, no se puede, demasiado lejos. ¿Hay algún proyecto, a lo mejor, que te quede el sueño de conocer, de fotografiar, de participar o algo? No, creo que siempre hay muchísimos, ¿no? Sí, pero no hay uno específico que dijeras, este no se me ha dado, o esta ciudad, o este... No, quería completar este proyecto de Latinoamérica. Ahorita estás con Latinoamérica y luego lo que sigue... Que va a ser el tomo 3, pero es demasiado difícil, porque es como volver en toda Latinoamérica. Es demasiado complicado, pero estoy haciendo como puedo. Ok, ¿tienes hábitos o disciplinas que te ayuden como que a mantener este estilo de vida o que creas que te ayudan a ser mejor como persona? Debería tener más. Porque tiene los viajes difíciles para hacer deportes, para... Descansar incluso. O sea, para descansar, para comer, tener una dieta más. Sí, esto tengo que cuidar más. Sí, esto sería un buen plan. Por eso no tienes hobbies, ¿verdad? ¿Es o trabajo o duermo? Sí, no. Me gusta escuchar música, entonces. Sí, claro, pero como dices, de que tu tiempo libre sueles como que tratar de estar... Me gusta más estar tranquilo, ¿no? Con la familia, encerrado, sí. Ok. ¿Tienes alguna ciudad que sea tu favorita, que disfrutes mucho ir, aparte de Sao Paulo, me imagino? ¿En Brasil? Bueno, digamos en Brasil, y tú que has tenido oportunidad de conocer tantas. O sea, en Brasil vives en Sao Paulo. Sí. ¿Esta sería tu ciudad favorita o hay otra? No, me encanta Río, es la ciudad más bonita. Es increíble. Sí, siempre me gusta ir. Yo voy a cada 2 meses, voy. Y fuera de Brasil, hay una ciudad que como que sueles buscar volver seguido. Hago muchos trabajos en Suiza. Suiza es un lugar que a mí me gusta también.
es tranquilo, la gente, sí, me gusta. Suiza también. Voy ahí unas 4 veces al año. Ok, es mucho. Sí. Algo que recientemente te haya sorprendido, ya sea una obra que no conocías, un libro que no conocías, incluso una película que no conocías, algo reciente que te haya sorprendido. Sí, este año fui en Bahrein y hay una parte histórica que se convirtió patrimonio de la humanidad, que se llama Mubarak, el centro histórico ahí, se llama como de la Pérola. Y lo hicieron muy buena arquitectura contemporánea. Ya. Hay cosas muy interesantes. Me llamó la atención, porque Oriente Medio siempre hace cosas raras, ¿no? Y ahí hay un trabajo ahí bastante. Yo fui para fotografiar unos parqueos de estacionamiento de Christian Keretz, que son súper interesantes, pero hay como muchísimas obras pequeñas ahí, como un circuito. Me llamó mucho la atención. Fue una buena sorpresa. Okay. ¿Puedes repetir la ciudad? ¿Cuál era? Mubarak, en Bahrein. Bahrein. Yeah. ¿Dónde es eso? Sí, cerca de Qatar. Ah, ok. Sí, sí Kuwait. No me suena ahorita. Sí, no, es una ciudad, sí. estado, ¿no? Es okay. Muy pequeño, pero este centro histórico sí hicieron un súper trabajo de urbanismo y arquitectura, de cositas joyetas. Uh-huh. ¿Tienes algún consejo o frase que a lo mejor suelas usar cuando necesites motivarte? No, escucho el Kind of Blue de Miles Davis. Sí, es como antidepresivo. Okay. Escucha ahí. Vale. Como reset. Bueno, ya para terminar, Leonardo, Leo, gracias por lo que nos compartiste hoy, Leo. La última pregunta es libre. Es si tú tienes una pregunta para nosotros que te gustaría hacernos. Una pregunta. ¿Por qué decidiste me entrevistar? Porque se podía. No, pues en sí este proyecto del podcast, no sé qué tanto te platicó David. Originalmente la idea era iniciar, tenemos apenas un año y meses, uh-huh. Y era iniciar entrevistando a personajes creativos de Guadalajara para darle también esta visibilidad. Obviamente pues estamos aquí y se nos facilita. Pero sí la idea del proyecto, conforme fuera evolucionando, es después a lo mejor iniciar entrevistando a gente fuera de Guadalajara, pero que tiene obra aquí o ha participado aquí, y pues ya luego el resto. Pero obviamente sí nos interesa en cuanto podamos entrevistar a personas que sean creativas, que estén relacionadas al diseño, a la ciudad. Entonces, obviamente, no solo arquitectos, también fotógrafos, artistas, algo relacionado a moda, urbanistas. Entonces, digo, en este caso, honestamente, cuando se da la oportunidad de que vengas, porque sabemos que ya tienes un interés en la ciudad, que has participado, que has tenido exposiciones, que has sido jurado, que tienes como que este gusto también por Guadalajara, se da esta oportunidad y decidimos como que ahora sí que arriesgarnos de que a ver si se puede, porque igual seguramente vas a volver y ojalá este proyecto siga los siguientes años, sí va a dar, pero si en este caso surgía el tiempo, pues qué mejor. También a mí personalmente que me toca hacer la entrevista, obviamente cuando David dice, oye, a lo mejor se puede, digo, bueno, yo tengo nada más ese recuerdo de ti en aquel momento de perfil que a lo mejor no pude platicar contigo porque estaba haciendo 1000 cosas, pero me quedó también esa espinita de, oye, es un fotógrafo, es de Brasil, pero ha estado en todo el mundo y aún así le gusta Guadalajara, esos edificios, o sea, tiene interés, él está dando el valor a esto. Y se me hizo muy interesante. Y ya luego, aparte, tío, no platiqué contigo, pero pues estuve ahí y ver lo feliz que eras platicando de libros, de arquitectura, de foto. Me acuerdo que estabas ahí con Rafa sacando libros raros y tú, sí, es que la textura, es que ves, está increíble. O sea, como tú dices, la pasión que le metías en lo que tenías, en lo que estaban haciendo.
pues obviamente me queda gusto, ojalá lo hubiera podido conocer, pero digo, en ese momento no me tocaba. Entonces, que ahora yo tenga la oportunidad de estar contigo una hora entera o más, pues sí, también es como para participar. Entonces, sí están los nervios, pero te digo, va por ahí. O sea, se podía, estaban las ganas y afortunadamente accediste. Entonces, tío, Qué va bien. por ahí. Bueno, estoy contento que hicimos entonces. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Entonces, igual otra vez te agradezco mucho, espero que te hayas pasado bien, Sí. que nos hayas platicado todo esto y últimamente, pues muchas gracias. Espero que cuando volvamos a vernos a otra oportunidad y pues seguir la plática de alguna manera. Muy bien, con gusto. Va, pues, Gracias. terminamos.